Shalom, shalom, amados Sajinia Hayot, un gusto saludarles, bienvenidos a esta su Keilah Internacional Emanuel con sede en la Ciudad de México. Agradecemos en verdad por su participación, por vernos, escucharnos a través de nuestra página oficial en Facebook con el nombre Keilah Internacional Emanuel, en el cual le pedimos que usted se suscriba, sí, le dé like a nuestros estudios, los comparta con sus amigos, con sus familiares, porque les hemos comentado, es importante que el mensaje de la Torah sí sea compartido en todos los lugares, en todas las naciones. Lo invitamos también a que se suscriba a nuestros canales en YouTube, sí, uno de ellos es Tejilín 121 y el otro es Keilah Internacional Emanuel Oficial en YouTube. En nuestros canales de audio estamos en la plataforma Anchor, ahí nos encuentra como Sinja Channel. Si usted quiere escuchar audios de enseñanza diaria, usted puede ingresar a nuestro grupo de Telegram, ¿sí? Y ahí encontrará usted estudios a diario. Bueno, pues le invitamos entonces a suscribirse, darle like y a la campanita para recibir notificaciones completamente en vivo. Bueno, pues qué alegría, qué gusto que se encuentra usted con nosotros en el compartimiento de la Parashá Emor. Sí, nosotros ahorita le vamos a compartir la Parashá Emor, que significa habla. Sí, y dentro de esta, déjenme comentarles que con bastante alegría les anunciamos que la próxima semana, el día domingo, vamos a estar celebrando la fiesta de Shavuot, la fiesta de las semanas. Otros la conocen como la fiesta de Pentecostés. Sí, porque, bueno, ¿de dónde proviene ese término? El término que es griego y que cuenta el número penta, que es 50, ¿sí? Y nosotros, bueno, en la emuná hebrea lo conocemos como la fiesta de las semanas, la fiesta de Shavuot. Entonces, como les decía, están completamente invitados todos, los que quieran acompañarnos, háganoslo saber para que les demos las instrucciones de cómo llegar a la Keilah y usted nos pueda acompañar dentro de esta fiesta tan bonita como lo es la fiesta de Shavuot. Amén. Bueno, pues vamos a comenzar entonces. Lo voy a invitar a que se prepare con su bloc de notas, sus bolígrafos y su marcador suave, resaltante, al igual que su armadura, que es la escritura de nuestro Abacadosh. Lo voy a invitar a que con el permiso de nuestro Padre bendito y amado nos vayamos al libro de Vayikra, Levítico 21. Después de darle lectura a la escritura, les voy a compartir el vocabulario correspondiente a esta enseñanza. Sí, entonces vamos al libro de Levítico 21 y por eso decimos: bendito eres Abacadosh, creador del universo, y que por su gran amor y su gran misericordia usted nos permite llegar hasta este momento y hasta este lugar. Amén. Abba misericordioso, pedimos de por medio de su rúa guía, sabiduría, buen conocimiento para dar un compartimiento de lo mejor de su parashá, para que su nombre sea enaltecido. Agradecemos todo esto en el Shem poderoso de Yeshua HaMashiach. Omein, Be Omein, Toda Rabba. Entonces, en el libro de Levítico 21 encontramos que empieza la parashá Emor, que, como les dije, el término al español es habla. Y vamos a ver qué dice. Voy a ir tomando, como siempre, ustedes ya saben, vamos a ir tomando algunos fragmentos de lo que corresponde a esta parashá, que comienza en Levítico 21. Posteriormente nos vamos al capítulo también 22, capítulo 23, capítulo 24, y de ahí 24, 23, porque posteriormente ya empieza la parashá Behar. Entonces, regresamos a Levítico 21 y vamos a ver qué dice. Como título es
el requisito para los Kohanim, requisitos para los sacerdotes, como es conocido en español. Y dice, Yahweh le dijo a Moshe, habla a los sacerdotes, los hijos de Aarón, y diles, nadie deberá contaminarse por ninguna persona muerta de su parentela, excepto por sus parientes más cercanos, su madre, su padre, su hijo, su hija y su hermano. El verso 3, o por una hermana virgen cercana a él que no se haya casado, por ella puede contaminarse, pero no se contaminará con pariente por matrimonio de manera que se profane. El verso 5 dice, no se deben afeitar ninguna parte de su cabeza, ni cortarse los lados de la barba, ni hacerse heridas en la carne. Habíamos comentado en la parashá anterior entonces que esto también es referencia o tiene referencia a los tatuajes, ¿verdad, amados Sajín y Ajayot? Bueno, el verso 22 también nos habla acerca de la participación de las ofrendas, pero quiero leerles también algo que dice en Levítico 21:10, donde dice, el Cohen que está por sobre sus compañeros, sobre cuya cabeza se ha vertido el aceite de la unción, y quien ha sido ordenado para llevar las vestiduras, no debe desgreñarse la cabeza, ni rasgar sus vestiduras. Eso es algo importante que también debemos de ahí de subrayar y ponerle nota. En Levítico 22 encontramos lo que es el Beyinashru, que es la participación en las ofrendas. Y cuando se usa el término Beyinashru, quiere decir tengan cuidado. Por eso dice Levítico 22, Yahweh le habló a Moshe diciendo, instruye a Aarón y a sus hijos que tengan cuidado con las donaciones sagradas que el pueblo israelita me consagre, para que no profanen mi sagrado nombre, yo Yahweh. Aleluya. Obviamente esto refiriéndose a todas las bendiciones y donaciones que son dadas, ¿sí?, a la casa del Eterno, en las cuales en muchas ocasiones ha habido líderes que le han dado muy, pero muy mal uso a las donaciones que entran dentro de la casa de nuestro Abacadosh. Sí, entonces también en Levítico 22:17 nos habla acerca de los requisitos para los sacrificios. Vamos a ver qué dice. Levítico 22:17 dice, Yahweh le habló a Moshe diciendo, háblale a Aarón y a sus hijos y a todo el pueblo israelita y diles, cuando algún hombre de la casa de Israel o de los extranjeros en Israel presente una ofrenda quemada como su ofrenda por cualquiera de las ofrendas votivas o cualquiera de las ofrendas voluntarias que le presentan a Yahweh, el verso 19 dice, tienen que ser para ser aceptable a favor suyo un macho sin tacha del ganado o de las ovejas o de las cabras. No debes ofrecer nada que tenga defecto, porque no será aceptado a tu favor. En Levítico 23, miren aquí, eso es importante para que le pongan allí con su marcador, el resaltador, nos habla acerca de la ley sobre los días de fiesta o leyes sobre los días de la fiesta. Aquí es muy importante que pongamos todos atención, amados Sajín y Ajayot. Veamos, miren, dice, leyes sobre los días de la fiesta. Sí, Yahweh le habló a Moshe diciendo, háblale al pueblo israelita y diles, estos son mis tiempos señalados. Ahí subraye usted, amado Sajín, tiempos señalados. Los tiempos señalados por Yahweh que deberán proclamar como ocasiones sagradas. Dice, importante, 6 días se pueden trabajar, pero el 7º día será un Shabbat de completo reposo. Una ocasión sagrada, no deben hacer ustedes ningún trabajo, será un reposo de Yahweh en todos sus establecimientos. Aleluya. Posteriormente nos habla acerca de la ofrenda de Pesach,
la ofrenda de la Pascua y la fiesta de Maxoc, la fiesta de Asimos. En el verso 9 nos habla del ritual de Bicurín, las primicias. Hay 3 fiestas importantes en las que se presenta primicia, amados Sajín y Ajayot, y esta es una de ellas dentro de la fiesta de Pesach. Posteriormente, ahorita vamos a tocar también la segunda, que es dentro de la fiesta de Shavuot, ¿sí? Y ya posteriormente, si me alcanza el tiempo en esta, o si no en el siguiente estudio, les daré la tercer Moed, también que constituye dentro de esta fiesta de primicias. Entonces, quiero que leamos, porque esto es importante, porque ya estamos prácticamente en vísperas, ya la fiesta de Shavuot está a la vuelta de la esquina. Miren, vamos a leer lo que dice Levítico 23, 15 al 17. Vamos a ver qué dice. Y desde ese día, desde el día en que traigan el manojo de la ofrenda de elevación, el día después del Shabbat contarán 7 Shabbatovs, o sea, 7 semanas, 7 Shabbat, que tienen que ser completos. El 16. Deberán contar hasta el día después del séptimo Shabbat 50 días. Entonces traerán una ofrenda de grano nuevo a Yahweh. Deberán traer de sus establecimientos 2 hogazas de pan como ofrenda de elevación, cada una hecha con 2 décimas de medida de harina selecta, horneada, después de leudada, como primicias para Yahweh. Dice el verso 18, con el pan presentarán como ofrendas quemadas a Yahweh 7 corderos sin tacha de 1 año, un toro de la manada y 2 carneros con sus ofrendas de comida y sus libaciones, una ofrenda encendida de olor grato para Yahweh. Aleluya. Posteriormente, Levítico 23 nos habla acerca de la fiesta de Yom Teruah, que es el día de aclamación. Y dice, Yahweh le habló a Moshe diciendo, háblale así al pueblo israelita: el séptimo mes, el día primero del mes, ustedes observarán un completo descanso, una ocasión sagrada, conmemorada con fuertes toques de trompeta. No trabajarán en sus ocupaciones y traerán una ofrenda encendida a Yahweh. En el verso 26 encontramos la fiesta de Yom Kippur, el día de la expiación. Y dice el verso 26, Yahweh le habló a Moshe diciendo, mira, el día 10 de este mes es el Yom Kippur, el día de la expiación. Será una ocasión sagrada para ustedes. Practicarán la negación propia y traerán una ofrenda encendida a Yahweh. Posteriormente, en Levítico 33 encontramos la fiesta de Sucot, la fiesta de las cabañas. Dice entonces el verso 33, Yahweh le habló a Moshe diciendo, dile al pueblo israelita, el día 15 de este séptimo mes será una fiesta de Sucot, una fiesta de las cabañas para Yahweh por 7 días. El primer día será una ocasión sagrada. Ustedes no trabajarán en sus ocupaciones y por 7 días traerán ofrendas encendidas a Yahweh. En el 8º día observarán una ocasión sagrada y traerán una ofrenda encendida a Yahweh. En una reunión solemne, ustedes no trabajarán en sus ocupaciones. Baruch Hashem. Dice el Levítico 24, nos dice también que son las disposiciones particulares. Y ahí, por ejemplo, bueno, lo vamos, usted lo puede leer todo hasta llegar al verso 23, donde termina prácticamente esta parashá. Entonces, vamos a ver aquí, amados Sajín y Ajayot, que tenemos como nuestra cita central de este estudio, de este ensayo, Levítico 23, del 15 a 16, que es el que acabamos de leer hace unos momentos entonces. Y lo voy a repetir, que dice, y desde el día en que traigan el manojo de la ofrenda de elevación, el día después del Shabbat contarán 7 Shabbatot. Tienen que ser completos, deben contar hasta el día después del séptimo Shabbat, 50 días, entonces traerán una ofrenda de grano nuevo a Yahweh. Deberán traer de sus establecimientos 2 hogazas de pan como ofrenda de elevación.
cada una hecha de 2 décimas de medida de harina selecta, horneada, después de leudada como primicias para el Eterno, para Shem poderoso. Aleluya. Bueno, entonces, como les decía, prácticamente ya estamos a unos días, ¿sí?, de la fiesta de Shavuot, de la fiesta de las semanas. Una fiesta hermosa, mis amados Ajinia Hayot. ¿Por qué? Porque es conocida también como la fiesta de la cosecha, ¿sí? La fiesta en la cual, sí, se recoge todo. Dice en algunos momentos, en algunas cosas por manojo, en otras en estante y la otra por cubículo. Pero es una fiesta hermosa porque es una fiesta agrícola también. Sí, eso tenemos que mencionarles, que dentro de la fiesta de Shavuot, que es la fiesta de las semanas, conocida como también, como les dije, como Pentecostés, que tenemos que ver que dentro de ese tiempo también es la fiesta es una fiesta agrícola. Bueno, pues vamos a comenzar. Este estudio, como les decía, lo vamos a ver en 3 apreciaciones. Siempre normalmente trato de que sea eso. En unas ocasiones, cuando el tema puede llevarse bajo buenos lineamientos, a veces se hace en una sola apreciación. En otras ocasiones se llega a 2, ¿sí? O puede llegarse hasta 5 apreciaciones. Normalmente, en la mayoría de cada uno de ellos, siempre es en 3 apreciaciones. Entonces, mis amados Ajinia Hayot, vamos a ver. Miren, vamos a dar el vocabulario de esta parashá llamada Emor. También va unida con la cuenta del Omer. Por eso se le conoce como la parashá Emor Ha-Omer. ¿Sí? El vocabulario es el siguiente. Bueno, la primera palabra que usted va a escribir es la palabra Omer, mis amados Ajayot. Omer. ¿Qué significa el español? Significa gavilla o medida. Esta medida equivalía o es equivalente a nuestro tiempo actual al peso de 1 kilo 300 gramos, ¿sí? 1 kilo 300. Entonces, ¿cómo queda? 1 kilo 300 kilogramos, ¿sí? Eso es lo que viene siendo la palabra Omer, ¿sí? Rápidamente significa medida. La palabra Shavuot, ¿sí? Shavuot, así como se escucha, S mayúscula H-A-V-U-O-T, Shavuot, que significa semanas. El otro término que usted va a escuchar dentro de este estudio es el término Seduquín, que significa saduceos. Seduquín se escribe con T mayúscula Z-E-D-U-K-I-M. Seduquín, saduceos. La siguiente palabra es Perushin, que significa sabios. Más adelante también a este término Perushin se le fue conocido como fariseos. El término Oto, ¿sí? Así como usted lo escucha, O-T-O, Oto, o también se puede pronunciar Otop, ¿sí? Que significa él. Y para referirnos a ella usamos el término Otá, que significa ella. Una expresión que vamos a escuchar dentro de este ensayo es el término blasfemar, ¿sí? Blasfemar o también blasfemia. ¿Qué quiere decir esto? Ofensa verbal en contra de la majestad divina. Eso es una blasfemia, ¿sí? Entonces, ¿qué significa esto, Roe? Blasfemia o blasfemar es una ofensa verbal en contra de la majestad divina. Baruch Hashem. Si quiere también vaya apuntando las citas bíblicas con las que nos vamos a referir también casi en la recta final del estudio. Se las doy. Es el libro de Daniel 3:29, el libro de Daniel 7:25
el libro de Mateo 12:31, el libro de los Hechos 18:6, el libro de Jacob, o conocido como Santiago 2:7, Apocalipsis, libro de Gigalut 16:9, el libro de Mashet, el libro de los Hechos 6:11, el libro de Marcos 3:29 y el texto central que les leí hace unos momentos, Levítico 23:15-16. Y acerca de la fiesta de las primicias es Proverbios 3 del 9 al 10 y Shemot 34 del 22 al 23. Sí, bueno, vamos a ver entonces, vamos a comenzar el ensayo, vamos a sumergirnos en él para comprender bendiciones que nuestro Padre nos quiere mostrar, y también mucho de su enseñanza, mucho que conocimiento que Él impartió también a los sabios, desde de los talmidín, los discípulos, hasta los sabios que siguieron después de ellos, y que gracias a esa bendición es que nosotros podemos comprender ahora bastante sobre la Torah. Para esto, mis amados Ajín y Ajayot, vamos a ver la primera apreciación, y vamos a ver entonces cuando hay personas que toman las cosas del Eterno a conveniencia y dicen, es que yo no estoy de acuerdo en esto y yo le voy a cambiar esto. Sabíamos, por ejemplo, que hay traducciones de la Biblia que han sido completamente, perdóneme el término, adulteradas. Sí, ahora sí que entraron muchas manos ahí y cambiaron muchas verdades de la Torah, poniéndole cosas que no son reales, sí, que cayeron en un término sheker, falso, pero que ellos lo dieron como verdadero. Y eso es lo que ahora en la actualidad le ha afectado a muchísimas personas que tienen el deseo de estudiar Torah, pero cuando se encuentran con pasajes que están en el Nuevo Testamento y que están mal traducidos o cambiados, eso les lleva a una confusión tremenda que les impide avanzar dentro de los términos hacia el buen entendimiento de la Torah. Por esa razón es que debemos entender entonces cuando las cosas se hacen por pura conveniencia, mis amados. Cuando yo digo, es que esto a mí no me gusta, yo lo voy a decir de esta manera. Entonces ahí entra prácticamente la cuestión entra un poco también la cuestión de la blasfemia, porque puede a veces cambiarse una situación hermosa, maravillosa, por algo que completamente la confunde y ya deja o le quita su majestuosidad. Y es donde hay personas que hay cosas importantes que cuando las leen piensan que ya no lo son. Por ejemplo, tenemos un problema con la situación de la Brit Milá, la circuncisión. Como libros como por ejemplo Gálatas, que fueron muy cambiadas, muchas de las perspectivas que vienen ahí. La verdad yo que tengo muchas ganas y el deseo de decirles la palabra que tengo aquí en mis labios, pero por respeto al Eterno no lo hago, ¿sí? Pero que ahora sí que hubo gente que metió la mano ahí y le cambió muchas verdades al libro de Gálatas. Y es por esa razón que muchas personas se basan ahí para decir que muchas cosas no son en la actualidad, pero no es así, mis amados, ¿sí? Entonces, vamos a ver aquí, tomando el libro de Vayikra 23 del 15 al 16, dice, y contarán para ustedes a partir del día siguiente al Shabbat 7 semanas completas, así hasta después del séptimo Shabbat contarán 50 días para la llegada de la fiesta de Shavuot. En los versos anteriores, la Torah nos ordena ir contando en forma ascendente cada uno de los días que van desde el segundo día de Pesach, cuando se traía el sacrificio del Homer, hasta la fiesta de Shavuot, el festival de la entrega de la Torah. Como les decía hace unos momentos, amados Ajín y Ajayot, dentro de la fiesta de Shavuot, la fiesta de la semana, se celebran dos eventos importantes. Esta es una fiesta agrícola, pero también se celebra algo muy sagrado, que es el festival
de la entrega de la Torá, que ocurrió exactamente 50 días después, de tal manera que, de acuerdo con la interpretación tradicional de los Jajamín, el primer día de la festividad de Pesach es, en este contexto, llamado el Shabbat por la Torá. Apunte usted eso y subráyelo, que algo que marca una bendición grande dentro de la fiesta de Shavuot, sí, también puede ser conocida o marcado el día como el Shabbat por la Torá, la alegría de la entrega de la Torá. Sin embargo, no todos están de acuerdo con esta interpretación. He ahí donde entra, mis amados aquí en Hayot, lo que yo les estaba diciendo en unos momentos, que cuando las cosas llegan a ser a conveniencia, si alguien que dice, yo soy muy docto, soy muy entendido y voy a estudiar, y cuando llega a este punto dice, es que yo no lo veo así, entonces a mi conveniencia le voy a hacer un cambio. Entonces, por esa razón es que hay algunos que no estuvieron de acuerdo con esta interpretación. A finales de la época del segundo templo del Beit Hamidash, surgió un grupo disidente, escúchelo bien, disidente, que iba en contra, llamado los Seduquín, al español los saduceos, quienes, negándose a aceptar la interpretación legada por nuestros sabios, llamados los Perushim, y tomando literalmente las palabras del Pasuk, ¿qué quiere decir Pasuk al español? Sí, verso, sí, el verso, porque Peret es capítulo. Dice entonces que, tomando las palabras del verso, empezaban la cuenta de los días a partir del primer domingo después del inicio de Pesach, celebrando invariablemente la fiesta de Shavuot 7 semanas después de esto, en el séptimo domingo subsiguiente al primer día de Pesach. Dentro del comentario extraído de el Pirkei Avot, el Pirkei Avot es un libro que es conocido al español como la Ética de los Padres. Maimónides nos explica que Antignos Ish Shohó, ¿quién era Antignos Ish Shohó? Era un importante sabio del siglo III antes de la venida de Mashiach. Tuvo dos alumnos llamados Sadoc y Baitosh. ¿Sí? Escuche bien. Antinos tuvo dos alumnos llamados Sadoc y Baitosh. Estos, al escuchar la célebre enseñanza de su maestro, no deben ser como los esclavos que sirven a su amo con la condición de recibir una recompensa. Fíjense, él les dio en cierta ocasión una enseñanza acerca del agradecimiento, amados aquí en Hayot. Pero tanto Sadoc como Baitop, cuando escucharon una de las enseñanzas en la cual decía, no deben ser como los esclavos que sirven a su amo con la condición de recibir recompensa, sufrieron una gran desilusión. ¿Por qué razón? Porque ellos la veían desde otra perspectiva, ¿sí? Más bien ellos decían, si nosotros le servimos a Antignos, algún día nosotros queremos ser recompensados. Primeramente por haber sido alumnos desde principio a fin. Sí, y obviamente que cuando nosotros también impartamos enseñanza, recibamos una recompensa por enseñar. Esto iba a lo mejor en contra de lo que Antignos les había enseñado. Y de ahí obviamente ellos sufrieron una desilusión. ¿Por qué? Porque querían escuchar que se les dijera, ¿tienen ustedes licencia? Sí, para pedir siempre una compensación por lo que ustedes hagan o por lo que ustedes compartan. Iba completamente en contra y de forma disidente a las enseñanzas de su maestro. ¿Quién era él? Su maestro Antignos. Entonces, vean lo que esto, digamos, más adelante empezó a traer problemas. Al recibir ellos esta gran desilusión, ante la perspectiva de servirle a nuestro Abacados de forma desinteresada, dice que ellos lo que esperaban era
para que si le servían a Dios, si le servían al Padre, si le servían al Todopoderoso, entonces como tal deberían de recibir una recompensa. ¿Cuántos y cuántos, mis amados Ajín y Ajayot, líderes conocidos en la actualidad como pastores, como profetas, como apóstoles, tienen esa mentalidad que tuvieron Sadoc y Baitox? ¿Sí? La mentalidad de decir es que si nosotros vamos a compartir de la palabra, nosotros debemos de recibir un salario por ello, ¿sí? Entendiendo a ello entonces que prácticamente veían la palabra del Eterno como un negocio, cuando no es así, mis amados Ajín y Ajayot. Es muy cierto que en la Escritura encontramos donde dice que todo obrero es digno de su salario, ¿sí? Pero también debemos de comprender, mis amados Ajín y Ajayot, que estas determinaciones prácticamente entran por el concilio que existe dentro de la comunidad. Y ellos son obviamente los que en algún momento determinan cómo es que se van a llevar esos asuntos dentro de la comunidad, dentro de la congregación. Pero hay unos que vienen con un espíritu de que desde el principio, basándose en la palabra diezmo, ofrenda, ellos quieren ver cosas de jugosa cantidad, ¿sí? Que es muy distinto que Hashem poderoso ponga en el corazón de una persona cumplir con el diezmo, cumplir con la ofrenda, pero porque la persona nace en su corazón. Pero hay personas, como les decía, de estos pseudo líderes, que ¿qué es lo que hacen? Ellos dicen, un ejemplo, ¿cuántos congregantes tiene su congregación? No, pues somos tantos. Entonces, basando en esos tantos, dice, bueno, para que yo pueda predicar a ese lugar, yo le voy a pedir una ofrenda de tanto. ¿Sí me explico? Lo voy a decir en otras palabras. Por ejemplo, hay personas que dicen, porque yo lo he llegado a escuchar, es que queremos invitar a tal pastor famoso para que en el aniversario de la iglesia esté con nosotros. ¿Y qué pasa? Que lo invitan y dicen, no, pues ¿cuántos son? No, pues somos como 300 personas. Ah, ok. Entonces les dice, mi ofrenda es de tanto y la comida que yo voy a comer es y quiero que me hospeden en tal lugar. ¿Sí? Porque dentro de su corazón sienten que esa es la paga que se merecen por ser un compartidor de la palabra, ¿sí? Pero eso no es más que el espíritu de Sadoc y el espíritu de Baitosh. En verdad se los digo, amados Ajín y Ajayot. En verdad, cuando uno hace las cosas de forma desinteresada, Hashem poderoso es el que bendice y Hashem poderoso es el que pone en el corazón, sí, de los integrantes de la comunidad, sí, de los talmidín y talmidot de la Keilah, él pone en el corazón que ellos bendigan, sí, a su Roe, sí, a su Gazán, a su Moré, etcétera, etcétera, que son los que en algún momento le comparten la palabra. Sí, pero si él llega de forma impositiva, quiere decir que entonces no viene con la guianza de parte del Padre, sino viene más que nada con un espíritu de Sadoc y de Baitox. Entonces, vemos aquí, mis amados Ajín y Ajayot, que ellos decíamos hace unos momentos que sufrieron una gran desilusión, porque lo que esperaban escuchar es que si ellos iban a servir al Eterno, sí, nunca esperaron llegar a escuchar la palabra desinteresadamente. Más bien ellos lo que querían escuchar, la palabra que los motivara, era la palabra recompensa. Por ello, rompieron lazos estrechos con su maestro y con la tradición rabínica, y dice, y ellos crearon sus propios grupos, mis amados. Vea usted qué interesante. Así como lo escucha. Entonces dice que ellos al romper esta unión, este lazo con su maestro, dice, formaron dos grupos y estos fueron considerados grupos heréticos. ¿Cómo le pusieron ellos nombre a los grupos que formaron? Le pusieron los nombres de los Seduquín y los Baitoshin.
los cuales cuestionaron la validez de la ley oral, de la Torah oral. Fíjense, ellos llegaron incluso a cuestionar la validez de la Torah oral, también conocida como la Torah Shebaal Pet. Revisando de cerca las 10 discusiones entre los saduquín y los sabios de la Torah oral, nos presenta que encontramos ¿qué? Dice, encontramos una anomalía. Todas ellas tienen una línea común que las hace diferir del entendimiento que normalmente se tiene de esta disputa. El rechazo de los seduquín que mostraron contra las interpretaciones tradicionales de los jajamín se reduce únicamente a aquellos casos en que la interpretación oral cambia el entendimiento y la traducción literal del texto. Por eso no vemos que los seduquín tuvieran problema con aquellas leyes o cláusulas de la ley oral, en este caso la Torah oral, que amplifican o explican el texto sin modificarlo. Más sin en cambio, estos grupos conocidos como los seduquín y los baitoshin, dice, ponían mucho en tela de juicio las verdades de la Torah oral, y dice, en muchas de ellas hicieron cambios, y de los cuales ellos se volvieron muy celosos, y que en base a eso, cuando se levanta el concilio fariseo, son los que abrazan todo este tipo de interpretaciones, y donde de ahí podemos decir que fue donde salieron muchas leyes humanas, ¿sí? Y por esa razón es que esto es conocido como la ley de los hombres. Obviamente a eso jamás se va a referir la Torah, a seguir leyes de hombres o hechas por hombres, sino lo que nos enseña la Torah es al seguir solamente la ley de Adonai, del Todopoderoso. Aleluya. Quisiéramos entender cuál es la raíz de la discusión entre Antignos y sus dos alumnos. Además, cómo fue que una disputa basada en la recompensa que debemos esperar por el cumplimiento de la Torah y de las Mizbot desembocó en un rechazo a las tradicionales interpretaciones de nuestros sabios, la cual insistía en un apego literal a las palabras de la Torah. Ellos, tanto los seduquín como los baitoshin, decían que obviamente que no, que ellos deberían de recibir una recompensa por conocer, por estudiar, por dedicarse a los estatutos de la Escritura, para que cuando ellos la compartieran recibieran una recompensa por haber enseñado asuntos importantes de la Escritura, cosa que en algún momento dado su maestro Antignos les apercibió de que no lo hicieran. Y en su momento también se los dijo, en el futuro no cometan el error de poner, dice, sus simplezas, su pensamiento, su ideología, sus deseos, sí, ir en contra de los deseos del Padre. El deseo del Padre es que ustedes sean buenos hijos, buenos discípulos, y que compartan la Torah en alegría y en armonía. Pero ellos decían, sí lo haremos, pero también veremos por nuestra propia conveniencia. Por eso decíamos aquí al inicio de esta primera apreciación que no podemos ver los asuntos de la Torah por pura conveniencia. Interesante esto, mis amados, aquí. Además, debemos entender que si analizamos las declaraciones de Antignos, es muy difícil de entender qué quiere él enseñarnos. Por un lado, es imposible pensar que Antignos sostiene que Hashem no paga una recompensa por las buenas acciones realizadas, ¿sí? Porque esto también fue mal interpretado, mis amados. Toda acción que es buena dice que en algún momento recibirá recompensa de parte de los shamaín, no de los hombres, sino de los shamaín de allá de nuestro Padre que está en los cielos. Una persona que hace sedaká, que ve por el desvalido, dice que recibirá con recompensas abundantes de los cielos, de los shamaín. Sí, por ejemplo, hay personas que dicen, yo recibo
X dinero al mes. Y si esa persona decide destinar una parte de ese sueldo que recibe al mes para ayudar al necesitado, dice que obviamente la recompensa que viene de nuestro Padre amado, dice, viene en gran manera. Yo sé que usted ha escuchado esa palabra, que dice, la recompensa del Eterno viene en gran manera. ¿Qué quiere decir con esto entonces? Que nosotros debemos de esforzarnos durante los 49 días de la cuenta del Omer, dice, en ser personas justas, ¿sí? Personas sadiquín, personas justas, durante todo ese tiempo de los 49. Pero obviamente lo importante pues también es hacerlo todo el año. Pero hay cosas señaladas, como decías en un momento, tiempos señalados que tiene la Torah. Durante todos estos 49 días dice que nos corresponde, dice caminar como Kedoshin, apartados, dice, y hacer, dice, obras buenas ante los ojos de nuestro Abacadosh. Obviamente que viene, que dice que en algún momento viene la recompensa de nuestro Padre amado, y ese ser humano que es noble y justo será presentado como primicia ante nuestro Abba Padre. Aleluya, Baruch Hashem. Bendito es usted, Padre amado. Vamos a continuar, mis amados Ajin y Ajayot. Si nosotros entendemos entonces que este sentido tiene a que no nos engañemos nosotros mismos, ¿sí? En que tenemos que hacer obras de exhibición, porque eso no es bueno. El hacer obras de exhibición, dice obviamente, la persona, dice, puede traer más bien una parte o algo negativo a su vida. Yo he visto en algún momento dado, cuando pasa algún suceso, sí, algún accidente, desastre o lo que pase, que hay momentos que hay lugares que se quedan incomunicados, que sin luz, sin agua o incluso sin alimentos. Y he visto como muchos que se dicen ser hijos del Eterno van y regalan una bolsita, una despensita chiquita que nada más ha de traer 5 o 6 artículos, y muchos de ellos ni son de primera necesidad, pero ¿qué hacen? Sacar su celular, tomarse la selfie para que digan, ay, mira, ayudó. Eso es una parte egocentrista y vanidosa. Ese tipo de obras no son calificadas, y dicen que estas como tal no tienen recompensa alguna. Veamos, amados Ajin y Ajayot. Evidentemente, Antignos debe recordar con los fundamentos de la fe hebrea, los cuales señalan que uno de los 13 principios que hay dentro del judaísmo es el hecho de que si hay una recompensa por realizar cualquiera de los mandamientos de las misbot, ¿sí? Pero ¿qué dice? Pero dado que desde su punto de vista todo lo que la Torah nos pide es en nuestro propio beneficio. Aleluya. Lo que él propone cuando declara, no deben ser como los esclavos que sirven a su amo para recibir recompensa, es que la recompensa que obtenemos cuando realizamos una buena acción es en sí el acercamiento que logramos más y más con nuestro Padre bendito y amado. Por tal razón, la persona que hace misbot, que hace mandamientos, no debe tener otras motivaciones externas a la realización fuera de la cercanía con nuestro Padre amado. Por este medio puede alcanzar la bendición. Aleluya. Baruch Hashem. Los seduquín, en oposición a su maestro, a quien desafortunadamente malentendieron, no alcanzaron a comprender que todo el sistema ha sido creado para el beneficio del hombre. Por lo tanto, ellos sostenían que la relación que había de Adonai con el hombre es una relación contractual con la que se da entre un patrón y un trabajador, donde los intereses de las partes se contraponen. Así se crea una relación adversa, en la cual la remuneración no solo es básica para poder equilibrar los intereses que se enfrentan, sino que representa el motor mismo que impulsa la relación.
Como consecuencia de lo anterior, los Seduquín entendían que la Torá es el contrato de obligaciones y derechos que marca la relación adversa entre Hashem y el hombre. Por tanto, en los casos en que dicho contrato legal, la Torá especifica textualmente algo. Por lógica, no podían aceptar que alguna de las cláusulas o incisos fueran modificados o interpretados en forma diferente. ¿Qué tenemos aquí, mis amados sajín? Resumiendo esta primera apreciación, que los asuntos de la Torá, en esto va primeramente para el que enseña, jamás espere una recompensa basada en sus esfuerzos, en sus estudios, en sus desvelos, en sus ayunos, ¿sí? Que esta tiene que ser de forma obligatoria. Más bien lo que debe de entender, sí, es que nuestro Padre bendito y amado es el que compensará, dice, su esfuerzo. Obviamente cuando esta persona, sí, hace la petición al Padre, el Padre la concede. Pero si se olvida del Padre y hace esa petición a la congregación, ¿sí?, sin pedir autorización al Padre, en muchas de ellas esta persona incurre en el error, ¿sí?, de poner su ley por encima de la de nuestro Padre bendito y amado. Tome nota usted, mis amados sajín, de esta apreciación. ¿Sí? Entonces debemos de comprender que no podemos ir en contra de lo que está establecido en la Torá, sí, porque esto nos puede traer muchos problemas, tanto físicos, espirituales, como en algún momento dado materiales. Vamos a ver entonces ahora la segunda apreciación, sí, y vamos a verla en el libro de Vayikra 24:10, y voy a tomar ahí la parte importante que dice: y él era hijo de un hombre egipcio. Sí, Baruch Hashem, Levítico 24:10. Dice: una vez salió entre los israelitas un hijo de madre israelita y de padre mistrita, o sea, egipcio, y se formó una pelea en el campamento entre el medio israelita y cierto israelita. El hijo de la mujer israelita pronunció el nombre en blasfemia. Cuidado, mis amados. Sí, el hijo que era mitad egipcio y mitad israelita dice que en algún momento dado levantó blasfemia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dice, en el fondo era hijo de un hombre egipcio. Y como tal, que viene lo siguiente, el título de la segunda apreciación. ¿Cuál quiere decir esto? Que dice la formación genética. Apunte usted, la formación genética. En esta parashá, la Torá nos informa sobre un individuo del pueblo judío que durante el largo viaje de los hijos de Israel a través del desierto cometió el crimen, escúchelo bien, el crimen de blasfemar contra el nombre del Todopoderoso, lo que fue castigado con la pena capital. La Torá indica a esta persona como el hijo de un hombre egipcio. Quisiéramos saber la razón por la cual el texto nos revela su linaje, si el propósito era hacernos saber que su padre no era judío. Esto podía haber sido inferido de la narrativa misma, ya que de manera extraña el transgresor es continuamente descrito como el hijo de una mujer israelita y el linaje de un judío sigue la línea paternal. En muchos casos sí se reconoce el linaje judío por medio de la madre. Pero hay que entender aquí una cosa, mis amados Sajín y Ajayot, sí, que esta línea se respeta cuando se dice es que la herencia judía y el linaje judío lo otorga la madre. Ok, perfecto. Pero aquí lo que tenemos que entender es lo siguiente: cuando ambos son de padre y madre, ¿sí?, que son israelitas, que son judíos, ¿sí? Pero cuando sucede un caso como este, el linaje se toma entonces de la línea paternal. Primeramente hay que saber que bajo la ley judía la blasfemia consiste
en la acción de maldecir al Eterno, deseándole. Ahí dice que se ocupa, por ejemplo, las dos letras que son una Hei y una Bat, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Se contraponen, porque usted cuando lee el nombre de nuestro Padre amado, que es Yod, Hei, Bat, Hei, y si la toma de diferente manera, contraponiendo esas palabras, tomando la Hei y la Bat, que dice que en este momento cuando se levanta una blasfemia en contra del Padre, que dice que esa persona pide que el Padre, él se autodestruya, ¿sí? Y esto fue lo que hizo este hijo de un judío, de madre israelita, hizo levantar una blasfemia. ¿Y qué quiere decir en este caso esa parte, mis amados Ajiné Hayot? Cuando se habla acerca de una situación de blasfemia. Sí, vamos a ver, viene, como decíamos hace unos momentos, es el levantar una ofensa verbal en contra de la majestuosidad divina. Y en este caso, cuando este varón pide que el Eterno se autodestruya, dice obviamente que él está blasfemando en contra del Todopoderoso. Por otro lado, sí, la Torah oral nos enseña que un gentil que golpea a un hijo ha cometido una ofensa capital, ya que se considera como que agredió e hirió al Padre Todopoderoso. Posiblemente para muchos de nosotros es difícil comprender eso, pero dentro de la Torah oral explica esa parte, que si un gentil golpea a un justo, vamos a llamarlo así, a un talmid, si a un rabino, a alguien que es una persona que está metida en oración, ¿sí? Y que tiene una conexión en cada momento por el Padre, porque es un hombre que ayuna, que es un hombre que ora, que es un hombre prácticamente que está caminando en Kedushá, como santo, como apartado. Y dice que si en algún momento una persona que no está en la fe, considerada como gentil, lo golpea, dice que esta es una ofensa considerada como si estuviera agrediendo al mismo Padre Celestial. Qué interesante es entender esto, mis amados. Que esto entonces, la explicación es la siguiente, y ahorita la vamos a ver entonces. Por eso podemos entender que los saduquín insistían en que la quema del incienso, llamado Ketoret, en Yom Kippur debía iniciarse afuera del Kodesh HaKadoshim, conocido como el lugar apartado. Solo posteriormente se podía entrar con el incienso ya preparado y no como la tradición oral lo marcaba. Sí, ellos querían siempre llevar, como les dije, la contra de lo que iba dentro de la enseñanza de la Torah. Vemos entonces, como les decía, la siguiente explicación. El pueblo judío, el pueblo hebreo, para que no tengamos problemas, representa, amados Ajiné Hayot, fíjense, representa en este mundo la existencia de la presencia divina. Les voy a poner un ejemplo, fíjense, en algún momento dado al Papa Décimo le preguntaron, ¿sí? A manera de confrontación, ¿puede usted darnos una muestra de que Dios existe? ¿O puede darnos usted una prueba existencial de que Dios es real, que habita en los cielos? ¿Sí? Y le fueron preguntando varias, pero solamente, ahora sí que resumiendo, nos quedamos con esta. ¿Puede usted probar que Dios existe? A lo que contestó ese papa en su momento: la prueba irrefutable de la existencia de Dios, dice, es la existencia del pueblo hebreo. Aleluya. Baruch Hashem. Bendito es. Con esto, él dio la respuesta acerca de que en este mundo existía la presencia divina. ¿Y cómo existía eso? Dice que la prueba era la existencia de sus hijos, del pueblo hebreo. Aleluya. Baruch Hashem.
Bendito es nuestro Abacadosh. Imagínense, eso lo dijo un papa y él puso como muestra de la existencia de Dios a sus hijos, al pueblo israelita. Aleluya. Por tanto, cuando una persona ataca al representante de Adonai, al representante de Elohim, se considera como que hubiera atacado directamente al Todopoderoso. Por eso, amados Sajín y Ajayot, yo les he comentado que si usted no está de acuerdo en algún momento dado con lo que su roe, su rabino, su moré le enseña, no cometa blasfemia, no haga el error de hablar mal de él ante otras personas, y más esto si son personas que no están dentro de la muná hebrea. Usted puede meterse en problemas muy grandes, ¿sí? Aunque en muchas ocasiones, si esto fuese verdad, pues mejor es preferible no hacerlo. Una cosa para que no nos confundamos es denunciar. ¿Sí? Si por ejemplo una persona que se llama rabino, roe, está cometiendo faltas en contra de la Torah, pues eso es otra cosa. Obviamente se le puede denunciar porque está yendo en contra de la Escritura, y eso nos enseña Levítico, que podemos en un momento hacer una denuncia. Pero si la persona está enseñando cosas correctas de la Torah y usted tiene un espíritu, ¿sí?, como los mencionados hace unos momentos, los alumnos de Antignos, ¿sí?, si usted tiene ese espíritu, imagínense nada más, mis amados, ¿sí?, si usted tiene el espíritu de Sadoc y de Baitop y quiere ir en contra de lo que está enseñando el roe, y veamos, como les decía, si estas enseñanzas son buenas, pero usted por tener el espíritu de Sadoc y de Baitoc empieza a llevarle la contraria y dice, no, es que yo no quiero que se vea así, yo lo quiero entender así y yo lo voy a compartir de esa manera. Obviamente usted se está cometiendo un error, y más cuando por medio de usted esto salga fuera de su congregación, fuera de la Keilah, y usted empiece a dar un falso testimonio, ¿sí?, en contra de su roe, ¿sí?, con argumentos fuera de contexto, usted está cometiendo un error, y que eso le puede traer una condenación porque es blasfemia, ¿sí?, y eso está mal ante los ojos de nuestro Abacadosh. Por eso nos dice que cuando se ataca a una persona que camina en Kedushá y que hace bien las cosas referentes a la escritura de nuestro Padre, y llega alguien que no está de acuerdo y lo ataca, lo maldice, sí, dice que obviamente esto es como si estuviera hiriendo o atacando directamente al Todopoderoso. Rashi nos dice que el padre del blasfemo, en este caso refiriéndose al muchacho que era hijo de un egipcio, sí, vemos que dice que Moshe confrontó y mató en Egipto ¿a quién? A un mistrita, ¿verdad? ¿Por qué se dio esta situación? Dice que cuando lo encontró golpeando cruelmente a un hijo de Israel. ¿Qué dice? Él sintió lo mismo cuando vio a este egipcio maltratando, golpeando a un hijo de Adonai, de Israel. Dice que él sintió como si ese egipcio estuviera lastimando al padre mismo. Así, el padre fue culpable de atacar al representante de el Señor, de nuestro Padre. ¿Sí? Vamos a ver qué dice aquí. De la misma manera, hubo esta situación, ¿sí?, que aunque este joven era hijo de una israelita, pero el padre biológico era un egipcio, entonces dice, era un hijo biológico. Fue más lejos y aún atacó al padre mismo, a Hashem. De hecho, o se da por el hecho de esto, que el egipcio nunca conoció a su hijo. Podemos advertir que una falla moral puede convertirse en una enfermedad genética y ser transmitida
La lección que la Torá aquí quiere enseñarnos es que si la persona tiene una característica negativa y no la corrige, esta puede ser heredada a la siguiente generación, donde puede llegar a manifestarse de una manera aún más violenta. Por eso, amados Sajín, amadas Ajayot, es importante que dice que hagamos rompimiento generacional. ¿Por qué? Para que este trastorno genético no se herede de generación en generación y que en algún momento dado la reacción de su hijo sea más violenta que la suya. ¿Sí? Dice bien claro aquí esta perspectiva, que el padre era egipcio, pero él no conoció a su hijo porque él salió de la tierra de Egipto, dice, pero se fue con la madre que era israelita, aunque no lo conoció, pero hubo, dice que una transmisión genética ahí, y es por eso que la reacción que tuvo este joven fue la que sintió en ese momento en el corazón, la que venía y heredada del padre, y es por eso que él decía, bueno, en el fondo yo siento que los dioses a los que debo de adorar están en Egipto. Y en algún momento dijo, a lo mejor el Dios de los israelitas no representa absolutamente nada. Y por eso cayó en blasfemia. Tome nota usted, mis amados, de esta prisión. Vamos a entrar a la recta final de este estudio. Vamos a ver la tercera apreciación de este estudio, caminando hacia la fiesta de Shavuot, que como les dije ya es la semana que viene, el día domingo. La tercera apreciación de este estudio es el propósito de los mandamientos, mis amados aquí. ¿Sí? Vamos a ver qué dice el libro de Vayikra 22-28. Vamos a ver qué dice. Libro de Vayikra 22-28. Aleluya. Baruch Hashem. Dice, sin embargo, ningún animal de la manada o del rebaño deberá ser inmolado con su cría el mismo día. En otra expresión, un toro o una oveja, y él y su hijo no deberán ser sacrificados el mismo día. Esto es una misbah, mis amados Sajín y Ajayot. Con estas palabras, la Torá prohíbe sacrificar el mismo día a ciertos animales y también a sus hijos. Rashi aquí cita la explicación de la Torá oral de que a pesar de que en el verso utiliza el pronombre masculino otop, que significa él, la prohibición únicamente se aplica al sacrificio de la madre con su hijo y no al padre. Fíjese qué controversia diferente a lo que vimos hace unos momentos. Coincidiendo con la opinión de Rashi, Nachmanides explica que el pronombre masculino toro se refiere únicamente a la especie vacuna y no al género masculino del padre, por lo que no aplica a este. La pregunta que entonces cabe hacerse, ¿por qué utiliza la Torá un lenguaje que puede ser interpretado erróneamente llevándonos a violar la halajá, la ley judía? ¿Por qué no se dice otá, ella? Si vemos, mis amados Sajín y Ajayot, cuando en la escritura usa el término un toro o una oveja, él y su hijo no deben ser sacrificados el mismo día, dice que obviamente se está refiriendo al tomar al toro. Escúcheme bien lo que le voy a decir. Al tomar al toro, dice que es prácticamente porque es la cabeza de todos, de todo ese rebaño, de esa manada. Sí, pero obviamente la culpa obviamente no es del toro, ¿sí?, de cualquier acción que tenga otro de los animales, sino la referencia de este texto o contexto es que el toro prácticamente representa ¿qué? Obviamente a todo el rebaño vacuno, ¿sí? Y no solamente a un género en específico, sino es prácticamente todo el género vacuno. Por eso es que se usa el término otó, que significa a él. Pero vamos, como decíamos, aquí lo que encontramos en este lenguaje es que la interpretación nos dice otat, ella. Quisiéramos explicar que a diferencia de la educación humana, donde tanto el padre como la madre ocupan papeles fundamentales en la crianza de los hijos, en el reino animal la madre usualmente es la que lleva a cabo ambos roles. Por lo tanto, podemos referirnos a la madre de manera masculina como discutimos las funciones
que ella realiza, tomando el lugar del Padre, no representando esto ninguna aberración estilísticamente hablando, para que no se malinterprete. La madre por ejemplo, como volvemos a repetir, es la que toma ambos roles, tanto de padre como de madre, ¿sí? Porque es la que normalmente pasa mucho más tiempo con su cría. Lo que quedaría por aclarar, esa manera de preguntar, ¿por qué es precisamente en términos de este precepto que la Torá decide enfocarse en las labores paternales ejercidas por la madre del cachorro? Vamos a contestar esto. Otra de los mandamientos de la Torá es la de Shiluach Haken. Shiluach Haken, la cual nos obliga a que si hemos hallado polluelos, antes de apropiárnoslos debemos alejar a la madre del nido. Sobre esto, la Torá oral nos instruye que si una persona implora en sus plegarias, ten misericordia sobre tu pueblo, de la misma manera que tuviste compasión sobre la madre ave, debe ser silenciado inmediatamente. La explicación que se da a lo anterior es que no tenemos el derecho de asumir que entendemos las razones detrás de los mandamientos de la Torá, sino que debemos percibir a estos como edictos del rey. Sería presuntuoso de nuestra parte pensar que con nuestro limitado intelecto humano debemos llegar a determinar los motivos de la infinita voluntad de nuestro Abacadosh. Lo que nuestros sabios sí nos enseñan es que podemos y debemos, hasta donde nuestro intelecto nos permita, tratar de vislumbrar y apreciar todas las implicaciones y consecuencias de cumplir las misbot. ¿Sí? Implicaciones que nos corresponde, consecuencias, bendiciones por la obediencia. Por ejemplo, cuando reflexionamos sobre las leyes alimenticias de la Kashrut, exactamente como lo acabo de mencionar, es las leyes alimenticias, en las cuales, por ejemplo, entran alimentos que son muy sanos para nosotros, para nuestro cuerpo, y tratar de evitar aquellos que pueden hacernos mucho daño. No debemos decir que Adonai nos ordenó cuidarlas porque es saludable, sino que podemos concluir que ya que a Hashem solo le interesa nuestro bienestar, una de las consecuencias naturales de cuidar lo kasher es que a través de este mandamiento alcanzamos una forma sana de vivir. Similarmente, no debemos explicar que la razón para este precepto de Shiluach Haken es la compasión de nuestro Padre sobre la madre, sino que aprendemos de aquí la virtud de la misericordia divina. ¿Sí? Igualmente, podemos afirmar que si la Torá hubiera mencionado la prohibición de matar a la madre y su cachorro, el mismo día usando el término de ella, enfocándose en la relación maternal, podríamos haber concluido falsamente que la razón de este mandamiento es la compasión que exhibe el Todopoderoso hacia la madre. Para evitar tal confusión, la Torá se refiere a la madre de modo masculino. Así, lo más que podemos derivar de este precepto es la importancia de ser compasivos, mis amados Ajín y Agayot. Aleluya. Baruch Hashem. Entonces, entendiendo esto, amados, debemos de agradecer a nuestro Padre bendito y amado porque Él nos bendice siempre trayéndonos bendiciones tras bendiciones. Yo espero en verdad que este estudio le haya sido de mucha bendición a su vida. Y como les dije, vamos a darle cita en este momento a algunas partes de la Escritura donde vamos a ver lo que no es correcto dentro de la Torá, ¿sí? Que debemos de evitar en todo momento blasfemar, mis amados, blasfemar. Tenemos que tener eso, mucha consideración, que debemos de cuidar. Normalmente, toda persona que llega a caer en blasfemia, estas personas no son hijos de Adonai o no conocen a nuestro Padre bendito y amado.
Pero aquella persona que sí lo es y que en algún momento dado cometa ese error de blasfemia, tiene la oportunidad de arrepentirse, mis amados. Tiene esa oportunidad donde puede en verdad cambiar eso que ha hecho mal. Y por esa razón es que es importante que dice que debe de ponerse a cuentas con nuestro Abba Padre. Vamos al libro de Daniel, el libro de Daniel 3:29. Libro de Daniel 3:29. Vamos a ver qué dice Daniel 3:29. Inmediatamente de mi parte se da la orden de que en todo pueblo, nación o lengua, el que hable mal contra el Ajá de Shadrach o Meshachá y de Abednego, los descuarticen y conviertan su casa en ruinas, porque no hay otro Elajá que pueda librar así como él. El 30. Entonces el rey hizo prosperar a Sadrach, a Meshach y a Abednego en la provincia de Babel. Ahí mismo en el libro de Daniel, vamos al capítulo 7, verso 25. Daniel 7:25. Y vemos que dice, la escritura que grabó dice, Menec, Mené, Tegel y Parshin. Y esta es la interpretación del asunto del Mené, contado. Él, el Ajá, ha contado tu reino y le ha puesto fin. El 23, Tegel, pesado. Pesado ha sido en balanza y ha sido hallado falto. El 28, Parsin, dividido. Tu reino ha sido dividido y se le dará a Madai y a Parash. Ahora, es que esa que acabo de leer no se las había apuntado acá, pero esa era Daniel 5:25. Esa sí se me pasó dárselas. Una disculpa. Ahora sí vamos a Daniel 7:25. Que dice, él hablará palabras contra el Elayá, el Supremo, y oprimirá a los consagrados del Elayá. El Supremo intentará cambiar las festividades y la ley de su mano serán entregadas durante un tiempo, tiempos de la mitad de un tiempo, pero el tribunal se sentará y se le quitará el dominio para ser exterminado. ¿Por qué? Porque ha hablado mal en contra de. Vamos al libro de Mateo, al libro de Matillahud 12:31. Vamos para allá, mis amados aquí. Mateo 12:31. Aquí tiene como título, véalo bien, ponga, y si se lo encuentra, Mateo 12:31 tiene un título que dice blasfemia contra el Espíritu. Y esa yo creo que la vamos a tomar mucho en consideración. Por esto les digo que todo pecado y blasfemia se le perdonará a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no se perdonará. ¿Por qué? Porque el Espíritu obviamente proviene ¿de quién? De Hashem. Y el Espíritu es Hashem. Entonces, todo pecado y blasfemia se podrá perdonar a los hombres, pero la blasfemia contra el Ruach de Hashem no será perdonada. Vamos al libro de Mashe, al libro de los Hechos. Libro de los Hechos. Vamos para allá, vamos a Jinia Hayot. Libro de los Hechos 18:6. Libro de los Hechos 18:6. Pero como ellos lo contradecían y blasfemaban, sacudió sus vestidos y les dijo que su sangre recaiga sobre su propia cabeza. Tremendo. Ahí mismo el libro de los Hechos 6:11. Hechos 6:11. Es un poco para atrás. 6:11. Hechos 6:11. Entonces sobornaron a unos de los hombres para que dijeran, nosotros los oímos hablar palabras blasfemas contra Moshe y contra Elohim. Sí, el verso 12 dice, de esa manera alborotaron al pueblo y los ancianos y a los escribas, los cuales se les echaron encima
lo agarraron y lo llevaron al Sanedrín. Vamos por favor al libro de Jacob, al libro de Santiago. Libro de Santiago, Jacob, en su capítulo 2, verso 7. Santiago 2, verso 7. Dice: no blasfemen ellos el buen nombre que ha sido invocado sobre ustedes. Y también tenemos, entonces vamos al libro Marcos, vamos al libro de Marcos. Acompáñeme por favor, vamos al libro de Marcos. Ya estamos finalizando, amados Sajinia Gayot. Libro de Marcos. Libro de Mordejai. Marcos 3:29. Marcos 3:29. ¿Qué dice? Pero cualquiera que blasfeme en contra del Espíritu de Santidad no tendrá perdón jamás. Subraye esa parte. No tendrá perdón jamás, sino que es culpable de pecado eterno, amados Sajinia Gayot. Qué fuerte esto. Y ahora vamos, para terminar, al libro de Gitgalut, al libro de Apocalipsis. Libro de Apocalipsis, Gitgalut. Vamos a ir ahí al libro de Apocalipsis 16:9. Apocalipsis 16, verso 9. Dice: los hombres se quemaron con el intenso calor y blasfemaron el nombre del Elohim que tiene autoridad sobre estas plagas, pero no se arrepintieron para darle gloria. Se puede en algún momento dado cometer ese error de blasfemar, pero amado, hay que arrepentirse y ponerse a cuentas para que nuestro Padre bendito y amado sí sea bendiciéndonos en esa área, amados Sajinia Gayot. Y bueno, recuerde las citas bíblicas de Shavuot, de las primicias, las pueden encontrar en el libro de Proverbios 3, del 9 al 10, en el libro de Shemot 34, del verso 22 al 23, y importante, Levítico 23, versos del 15 hasta el 21. Para que tenga usted referencia acerca de esta fiesta que prácticamente ya celebramos la semana que viene. Agradezco muchísimo al Eterno, nuestro Padre bendito y amado, por la bendición de su vida, por escucharnos, por ser paciente, por apuntar, por estar tomando nota de esto tan importante, porque en verdad estas son perlas que vienen en la Torah y son para su vida, mis amados. ¿Sí? Tome usted nota de ello. Como le dije, compártalo, porque es importante que el mensaje de la Torah se divulgue, se propague hasta el último rincón de la tierra. Que sea usted bendecido. A nombre de todos los que formamos la Keilah Internacional Emanuel, amén, damos las gracias. Y recuerde, le hacemos la invitación que si gusta acompañarnos a la fiesta de Shavuot, déjenos su mensaje y nosotros nos comunicamos con usted. Y recuerde, la Torah es vida y el saber fortalece. Aleluya. Shalom Ubrajo. Buenas y dulces. Kol tu. Shavuot. Amén.